Muy buenos días. Yo estaba esperando estar afuera. De hecho, estoy feliz que ahora no lo estamos. Está, está lloviendo duro afuera. Um, es- um, me, eh, Gracias por ustedes que oraron por mí. He estado dolido. Voy a predicar hoy y un poco dolido. Tengo una lesión, pero Michael Jordan lo hizo, así que yo creo que yo podré hacerlo también, ¿no? Es un gusto estar con ustedes hoy. Bienvenidos a todos los pequeños. Aquí, como dijo el pastor Tony, eh, pueden hacer ruido y hacerse conocidos. No hay problema, a mí no me distrae. Yo tengo un par de pequeños yo mismo. Así que es bueno que estén aquí en este auditorio porque al preparar mi sermón, yo estaba en mi estudio y en mi casa y mi pequeño estaba conmigo y él quería jugar. Pero yo tenía que prepararme, así que llegamos a un acuerdo. Y él dijo, papi, ¿puedo pintarte el pelo con la tiza? Y yo le dije, sí, no hay problema. Y por 20 minutos él estaba pintando y yo estaba trabajando y esto es lo que pasó. Así que es propio que él estuviese conmigo y que en ese entonces y que todos los pequeños estén con nosotros ahora. Él estaba muy orgulloso de sí mismo. Y después yo estaba tratando de removerlo antes del grupo de crecimiento. Bueno, pequeños, ¿a alguno de ustedes les gustan los superhéroes? Algunos dicen que sí, el adulto aquí atrás también. Bueno, te puedo ir. De pequeño yo tenía ciertos um, héroes. Blade, Tick, más ahora el Capitán América. Estamos hablando del Spider-Man. Y si podemos hablar también de Avengers Endgame, que trajo 3 billones de dólares. Fue la que le ganó al Titanic en ese tiempo como película que pudo ganar más dinero, ¿no? Nos encantan los superhéroes a nosotros. Y nos encanta porque se dan a sí mismos sin pensar en sí mismos. Nos encantan tal vez porque se mantienen en su propósito sin importar las circunstancias. Pablo es uno de nuestros héroes también. Y en estos versículos de hoy vemos que está desalentado. Y la razón por la que lo vemos como un superhéroe es porque él estuvo bajo Gamaliel aprendiendo, sufrió intensamente por Cristo, sobrevivió a muchos naufragios. Lo bajaron bajo un muro, en una canasta. Y se le ha conocido como el misionero y teólogo más grande de todos los días. Pero esto nos da a entender que no hay un super cristiano, simplemente Pablo es un tipo normal. Así que en sus viajes él experimentó persecución y oposición en Atenas y ahora que va a Corinto, una vez más experimenta eh, oposición. ¿Y qué dice? Cuando llegó a Corinto llegó con un dolor y con temblor, según vemos en 1 Corintios 2:3. Así que vayamos al contexto ahora, al ver cómo Pablo se mueve del desaliento hacia la misión. Y dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Así que en este versículo vemos un poquito de contexto a los versículos por venir. Pero también vemos primer punto, vemos que Pablo va a Corinto de Atenas. Recordemos que Atenas en esos tiempos era el centro, la capital de todo el conocimiento en ese tiempo. Ahora Pablo va hacia la capital sensual, porque en Corinto era la capital de sexualidad, de inmoralidad sexual. Afrodita era la diosa de este lugar
Y lo que hacían las personas de los templos, de este templo, era bajaban de una colina muy alta para prostituirse con el pueblo. Así que la gente, era un lugar lleno de comercio aquí, por su localidad, y la gente venía de todos lugares donde sobreabundaba la inmoralidad sexual. Y nosotros tenemos que cuidar también nosotros en nuestra vida de esto, en que la sociedad llamaba lo que era malo lo llamaba bien y la maldad la llamaban bien. Prostitución estaba en la abundancia en esos tiempos. Y las personas que normalmente venían acá estaban lejos de todas sus familias, que estaban lejos de cualquiera que los mantuviese, eh, eh, que estuviera atentos a su testimonio. Entonces que ellos se sentían en la libertad para hacer lo que quisiesen. Me recuerda a Amsterdam, el distrito de la luz roja, y es similar a nuestra cultura ahora, que, que va conforme al motto de Las Vegas. Lo que sucede en Vegas se queda en Las Vegas. Pero tú sabes que eso no es cierto. Nuestros pecados nos cambian. Nuestros pecados nos cambian nuestros deseos. Nuestro pecado y acciones nos remueven o nos acercan más a Dios. Y nuestras acciones duelen al Señor, también nos traen dolor a nosotros, física, psicológica y socialmente. Nos destruimos a nosotros mismos por nuestra sed por el placer. Así que ponte en guardia. No seas como esa rana en una olla de agua hirviente, que a medida que calienta el fuego no siente el cambio y termina muriendo quemada. En este capítulo vemos algo muy importante, y es que el Evangelio ha sido llevado por Pablo a ciudades influenciales. Y esto es lo mismo hoy en día. Lo que tal vez pase en New York, Dallas o Atlanta es que todo lo que sucede en la cultura de estas ciudades se refleja hacia el resto de la cultura en Estados Unidos. Es terrible afuera. Pero si somos negligentes en no traer algo justo y de Dios hacia estos lugares, debemos dejar de quejarnos, porque ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Así que tenemos que tomar el ejemplo de Pablo para alcanzar a cualquier lugar para darles el Evangelio. Así que en este primer versículo vemos que Pablo llegó a Corinto. Vayamos al segundo, donde Dios alienta a Pablo. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Así que estos versículos simplemente enfatizan lo bonito de tener comunión en el Evangelio. Pablo era un hombre muy fuerte y valeroso, mas aún así no significa que él no tenía emociones, él estaba desalentado. Así que es importante ver lo que Dios le dio a Pablo para alentarlo. No eran riquezas, no fueron una oportunidad para jugar, ni una vacación tropical, aunque son bonitas estas tres cosas. Pablo
le dio amigos. Cuando estaba débil, cuando nosotros estamos débiles, no podemos menospreciar el poder de una comunidad que te ama. Si tratas de ser cristiano a solas, realmente no es una señal de fuerza, sino um, de, de error. Pablo fue educado entre uno de los um, más conocidos mentores de esos tiempos. ¿Y qué mandó Jesucristo para ayudar a Pablo en estas situaciones? No le mandó el presidente, no le mandó a ninguna persona especial, sino otro cristiano. Mandó a Priscila y a Aquila, que también estaban en persecución. Así que estos dos eran judíos cristianos acabados de llegar de Italia como refugiados. Así que Pablo no era el único que necesitaba aliento, sino ellos también. Así que Priscila, Aquila y Pablo vinieron a Corinto a través de dificultades, mas aún así la mano de Dios estaba encima de ellos. Mira, habrán aquellos que tratan de hacer el trabajo de Dios y tal vez perdures dolor tras dolor y demora tras demora. Y no te puedo decir qué es lo que está haciendo Dios, pero te puedo decir que el mismo Dios que permitió que estos tres estuvieran en Corinto es el que está trabajando soberanamente en tu vida para su gloria. Así que veamos al versículo 3. Como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hacer tiendas era un poquito, término un poquito amplio, porque básicamente ellos trabajaban con cuero y podían usar el poder usar esos talentos para transferirlos a otras cosas. Como que hoy en día aquellos que están haciendo ingresos de diferentes maneras pueden dedicarse al Señor Jesucristo en el ministerio, pero sus fondos primarios no vienen a través del ministerio en el Señor, sino algo alterno. Y de esto estamos hablando aquí. Es que Pablo se mantenía a sí mismo y también usaba ese ingreso para los demás. Y esto no era porque Pablo no era lo suficientemente bueno para que alguien más pagara por él. Esta es una manera en la que Pablo servía y amaba a Corinto. Así que nosotros podemos decir que Pablo estaba dando buen testimonio en los mercados, en sus tiendas y también en las sinagogas. Así que te quiero recordar que cuando das testimonio al Señor es cuando estás con el pueblo de Dios, pero también cuando estás en el trabajo. ¿Han notado que cuando ustedes trabajan junto con alguien más es como un vínculo? Como adulto, mi papá y yo tuvimos uno de los mejores tiempos creando vínculos al hacer algo juntos, trabajando juntos. Nosotros teníamos 3 ventanas en una casa y estábamos trabajando juntos y trabajamos duro. Y todavía tengo esa ventana en mi garaje hoy en día porque es algo que me recuerda de mi papá. Así que yo siempre le pregunto a la iglesia, ¿cómo creas vínculos entre otros creyentes? Y lo mejor es trabajar junto, hombro a hombro con los demás. Es así como puedes suplir necesidades para la iglesia y provee una oportunidad para que puedas ponerte algo y enfocarte en algo que tengas en común eternamente con alguien más. Es así como Dios vinculó a Pablo, Aquila y Priscila juntos en este pasaje. Y Pablo también fue bendecido por la venida de Timoteo y Silas. Además del gozo de tener otros hermanos juntos, Sila y Timoteo también trajeron regalos de Filipos para que él pudiese predicar enteramente
de tiempo completo. Verán, estos dos eran responsables como para llevar bastante dinero para Pablo y no simplemente correr con ello. Amo estos 4 versículos que dignificaron el hacer tiendas y el servicio a tiempo completo de las tiendas. Verás, si tú quieres estar en ministerio, habrán tiempos en el que tendrás un ministerio de tiempo completo hacia la congregación o tiempos en los que tendrás ministerio en tu trabajo. Jesús era el Cristo, era lo que dijo Pablo en las sinagogas aquí. Cristo significa Mesías. Y Pablo insistía que Jesús era el Mesías al ir a las sinagogas. Y él, al proclamar esto, quería decir que Jesucristo es quien estaba esperando todo este tiempo. Y hoy en día tratas tal vez de llenarte con cosas diferentes. Y lo único que puede llenar tu corazón es Jesucristo. Puedes buscar cualquier cosa para hacerte de ella y llenarte a ti mismo. Mas habrá alguien que esté orando por ti, porque esa persona sabe que Jesucristo es el que te llenará a ti. No importa cuántas inversiones tengas, estarás divagando porque quien esperas realmente es Jesucristo. Y Él es el único que te dará seguridad en tu vida. Así que veamos los versículos 6 al 8. Pero poniéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Estos versículos demuestran la respuesta de las personas al evangelio que les predicaba Pablo. Y en este punto, Corinto, Pablo se enfocó en predicar a los judíos en las sinagogas. Y él les advierte del juicio venidero. Pero después dice que él se retira y dice, les proclamé a ustedes las buenas nuevas y ustedes las han rechazado. Tenemos que recordar nosotros nuestro rol en la ecuación de la salvación. Nuestro deber es predicar al Señor, vivir fielmente en nuestra proclamación y orar, porque es el Señor quien salva a personas. Es el Espíritu que regenera a las personas y lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente predicar la palabra fielmente. Yo sé que algunos de ustedes están orando porque miembros de familia o amigos vengan a aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y yo les digo aquí, proclama la verdad de Jesucristo a ellos, ora diligentemente por ellos y ejemplifica la experiencia de Jesucristo en tu propia vida. Y eso es lo que haces. Así que ya que Pablo experimentó tal oposición en la sinagoga, él transicionó hacia los gentiles. Y sabemos que Pablo ha experimentado todo tipo de dificultades en su ministerio y que él tenía un dolor por todos los judíos porque él quería que ellos conociesen a Jesucristo. Así que está bien que nosotros tengamos un sentido de responsabilidad por aquellos que tienen nuestro mismo contexto personal. Pero mira también que Jesucristo usó a Pablo para los gentiles y usó a Pedro para los judíos. Y si miras a estos dos tipos, puedes decir, Pablo tendría mucho más que ofrecer a los judíos y Pedro a los gentiles. Pero Jesucristo los usó al revés. Y puedes ver aquí que
realmente el punto no es la fuerza de ellos, sino la fuerza y el poder de la palabra del Señor. Y es lo que pasa aquí en este texto. Así que al hacer el cambio hacia los gentiles, aquí Pablo se fue al vecino de la sinagoga. Algunos dirán que él se fue con el vecino. Bueno, yo creo que él fue hacia el vecino para que también él pudiese estar geográficamente cerca de los judíos. Verás, Crispo vino a creer en Jesucristo también. Y dice, creyó en el Señor con toda su casa. Verás, el exaltar a Jesucristo como nuestro Salvador, cultivar una relación personal con Cristo y tener un arrepentimiento personal, pone en cuestión todo su hogar. ¿Cómo es que todo su hogar fue salvo? En mi experiencia, lo que yo puedo decir es que Jesucristo ha salvado a hogares enteros. Y lo hace al dejar que aquellos que están al lado de nuevos creyentes puedan experimentar el poder de una vida cambiada en la palabra del Señor. Un día estaba yo en Amsterdam, estaba llorando afuera y y me dolía el corazón porque yo estaba en mi cuarto. Sí, Amsterdam no va a leer la Biblia, entonces yo voy a llevar la Biblia a Amsterdam. Así que voy en Times Square, que está justo afuera del distrito de la Luz Roja, y simplemente le leía la palabra a cualquiera que escuchase. Entonces habían estos dos tipos que salían del distrito rojo y obviamente estaban bajo la influencia del alcohol. Y les empiezo a leer y digo yo, esto va a suceder algo, una de dos, o van a pelear conmigo o tal vez serán salvos. Pero bueno, y se quedaron allí. 2, 3 minutos pasan y fue increíble cómo se volvieron sobrios así de rápido y me escuchaban hoy el leer la escritura y el Señor los salvó a ambos. Vinieron a Amsterdam porque uno de sus amigos, bueno, ellos habían sido amigos desde kindergarten, vinieron a Amsterdam porque uno de sus amigos perdió a su papá y el otro perdió su trabajo y querían participar en todo lo que el Distrito Rojo ofrecía porque creían que iban a hallar paz ahí. Y terminaron encontrando a Jesucristo. Y estoy tan feliz que Jesucristo los salvó para que pudieran regresar a Escocia, de donde son, y pueden caminar en fidelidad juntos. Recibí sus correos electrónicos y se lo mandé a la Junta de Misioneros para que pudieran ministrarles. Pero estoy tan feliz que ellos pudieran ser salvos juntos. Pero es alguien que está cerca, aún más que un hermano, ¿no? Y así, esto pasó con Crispo y todo su hogar. Escuché a alguien decir una vez que la conversión cristiana es personal, pero no siempre es individualista. Muchos de los corintios aquí, sin duda, creyeron y fueron bautizados. Gloria a Dios que esto sucedió. Gloria a Dios que a pesar de que Pablo fuese desalentado al salir de los judíos y tener que ir a los gentiles, a pesar de la persecución en Roma, Priscila y Aquila tuvieron que correr hacia Corinto. Crispo y todo su hogar fue salvo. Si está en una temporada de planes cambiando o dificultades, tienes que saber que Jesucristo obra todo para su gloria, aún hoy. Así que vayamos a los últimos versículos. ¿Ves, Donnie? Lo mantengo corto. Versículos del 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
y se detuvo allí 1 año y 6 meses, que más largo de lo que estuvo en ningún otro lado en sus misiones, enseñándoles la palabra de Dios. Dios, en versículos 9 al 11, interrumpe la narrativa para darle más aliento a Pablo. Así que Dios no simplemente le da fruto al ministerio de Pablo, sino también le da una señal. Asimismo, Dios le da comisión a Pablo en estos versículos, y te diré que yo me muero de envidia aquí. Yo quisiera que Dios me mandara una visión a mí cuando yo tengo ciertas preguntas. Imagínate, Dios, yo de ir a ministrar en esta iglesia o en aquella otra. Así que debería de tomar yo este trabajo u otro, casarme esta chica o no. ¿Y qué hace Dios aquí? Dios le habla a Pablo. Así que tal vez nosotros no tengamos la voz de Dios en nuestro oído, pero sí tenemos su ayuda en la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros, que era algo que los santos del Antiguo Testamento solamente podían soñar en tener. Nosotros ahora caminamos con el Espíritu Santo dentro de nosotros y estamos rodeados también por el cuerpo de Cristo para alentar y apoyarnos el uno al otro. A veces no podemos movernos del desaliento porque no creemos en esto, pero el Señor siempre nos ministra y nos alienta. Así que en versículos 9 y 10, Dios le dice a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Hay 2 promesas aquí. La primera es de protección. Es específica para el tiempo de Pablo en Corinto. Simplemente Dios le está diciendo, sobrevivirás a esto y ministrarás en otro lado. Y la segunda promesa es en la presencia de Dios. Así que Pablo tuvo consuelo en saber que Dios está cerca de aquellos quebrantados. Dios se promete a sí mismo a aquellos que están dolidos. Y verás, esta promesa es buena para nosotros hoy en día. Aplica a nosotros. Porque Él está en nosotros en el Espíritu Santo. Por aquellos que no creen en el Señor, pueden venir y aceptar a Jesucristo y verán lo bello que es tener su presencia. Así que si estás desalentado el día de hoy, reclínate en la presencia del Señor. Si estás desalentado, cree que Dios está contigo en cada paso que das. Si estás en misión con Él, si estás desalentado por la falta de fruto o esas demoras y frustraciones del ministerio en tu trabajo, recibe aliento porque Dios está contigo. Así que al concluir el pasaje de hoy hay varias implicaciones. La primera es el aplicar esta reconvicción para nosotros. En versículo 10 dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí, en Raleigh, en Durham, Apex, Cary, en el Triángulo, hay pueblo de Dios también, pero no han aceptado a Jesucristo como su Salvador todavía. Y nosotros sabemos que si el Señor los tiene, ellos serán de Él. Y lo único que tenemos que hacer es ser fieles al proclamar la palabra. Proclamar que Jesucristo es el Mesías, que Él es el único camino al gozo y arrepentimiento y nueva vida. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Muchos en esta ciudad también. Estoy convencido que son su pueblo. Y para aquellos que no son creyentes hoy en día, el segundo punto es que acepten a Jesucristo. Vean el ejemplo de Crispo y su hogar. No les digo que vengan a seguir las reglas
como en el Antiguo Testamento. Simplemente esas existieron para que nosotros pudiéramos aceptar que no las podíamos seguir y que necesitábamos un Salvador, que es Jesucristo. Lo que te puedo decir es que hoy, Jesucristo, no importa lo que has hecho tú hoy, Él es Cristo. Él te aceptará. Y las últimas 3 implicaciones hablan más de misión. Reconoce tus compañeros en el ministerio. Reconoce el rol que tienen en tu vida. Así que puede ser alguien que ni siquiera pensabas que era un aliento tan profundo para ti, pero si lo piensas un poco, puedes decir, esta persona ha estado conmigo. Este es mi Priscila y Aquila. Y si vas a ellos y les das gracias por ser fieles, por ser usados en mi vida, tal vez les des aliento a ellos al darles ánimos, al dejarles saber el ánimo que ellos te han dado a ti. Así que quiero que entiendas la importancia del aliento el uno al otro. Sé vulnerable con ellos, porque inclusive Pablo aquí, él se sentía muy mal aquí y tampoco tú estás tan preparado para sobrellevar todo. Acepta el cambio de planes, así que tienes que moverte y saber que Dios está contigo. Mi papá es el tipo que Dios puede manejar un carro parqueado. Pero si tú decides manejar un carro que no está en movimiento, ¿cómo vas a doblar? Yo sí te animo a orar y estar en ayuno. Pero si crees que Dios está tratando de esconder su plan por ti, tienes que aceptar que Dios está contigo y tienes que avanzar. Deja que ese carro avance para que puedas doblar a la dirección que Él te envíe. Habrán personas en tu ministerio que te alentarán a ti también. Y si tomas un paso y Dios te cambia de plan, está bien. Dios te dirigirá a dónde ir. No está gastando tiempo. Dios te está desarrollando y te está haciendo fuerte para lo que sea que Él tiene para ti pronto. El último punto, recibe la presencia de Dios. Nuestra obediencia en servir no solamente es para otros, sino para nosotros también. Nuestro servicio nos forma y nos deja saber nuestra necesidad por el Dios. Algunos de ustedes oraron por el Señor y se dieron cuenta de que simplemente lo necesitan al Señor. Cuando yo me doy cuenta, cuando más me doy cuenta yo que necesito a Dios es cuando vengo a predicar. Dios, yo necesito tu presencia. Haz lo que haces tú, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para moldearme. Así que también para ustedes, si están en un tiempo de desaliento como Pablo aquí, recibe la presencia del Señor hoy. Aférrate a Él. Si dices, no puedo compartir con ese miembro de familia o amigo o colega, ámalos, cuida de ellos. La presencia de Dios está contigo. Y si tú no puedes hacerlo, Dios lo puede hacer. Así que continúa. Servimos a un Dios que nos ayuda a nosotros a seguir adelante a pesar de nuestro desaliento. Dios, gracias porque simplemente nos cuida, Señor. Somos frágiles y que nos quebrantamos y fallamos una y otra vez. Y te agradecemos porque tu presencia es verdadera y en el Espíritu Santo que vive en nosotros, Señor. Te pido por aquellos que están desalentados en este auditorio, te pido que nos des el poder ver el ejemplo de Pablo, que estaba desalentado y tú les diste aliento a través de amigos y colegas y cristianos y fruto para recibir fortaleza a través de la presencia de otros. Y te pido que de la misma manera sea para nosotros, que en tu palabra y la presencia de los santos nos dé el aliento para seguir adelante
Te pido que nos bendigas al seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén.